Profesor Luis Pasos. Efectuó estudios de Economía y Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo el título de abogado en la Escuela Libre de Derecho. Realizó estudios de Administración Pública en la Universidad de Nueva York. Cursó la especialidad en Finanzas Públicas, maestría y doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el doctorado honoris causa por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Profesor titular por oposición de Teoría Económica en la Facultad de Derecho de la UNAM durante 17 años y de Economía Política en la Escuela Libre de Derecho por más de 30 años. Es autor de 37 libros. El más reciente es Los dueños de Pemex. Hoy entrevistamos al profesor Luis Pasos. ¿Por qué tituló a su libro Los dueños de Pemex? Porque el primer problema de Pemex es definir quiénes son los dueños. Hay grupos que en nombre de todos los mexicanos han manejado Pemex y lo han manejado mal. Entonces necesitamos definir si Pemex es de la nación, es del gobierno, es del sindicato o de quién es. ¿Qué cambios implican las iniciativas enviadas al Congreso por el presidente Felipe Calderón sobre Pemex y el sector petrolero? Es darle una mayor autonomía a la empresa, hacer que sea más competitiva y más productiva. Hasta ahora Pemex se ha manejado con opacidad, no se sabe exactamente sus cuentas, ha habido corrupción en Pemex y estamos perdiendo competitividad internacionalmente. Lo que busca esta iniciativa en general es modernizar a Pemex. ¿Significan esas reformas la privatización de Pemex? Nadie ha planteado la privatización de Pemex. Lo único que significan es darle certeza jurídica a los que ya tienen contratos con Pemex. Hay que dejar claro que desde su creación hasta la fecha hay cientos de empresas que contratan con Pemex. Desgraciadamente estos contratos a veces se hacen con dados cargados hacia un grupo u otro y hay quienes quieren que todo siga igual con ese contratismo que no ha beneficiado a los mexicanos ni a las empresas, sí a algunos grupos. En ningún momento se ha planteado la privatización de Pemex, ni esta reforma implica la privatización de esa empresa. ¿Viola la Constitución el que Pemex contrate con empresas privadas en base a resultados? Hasta ahora Pemex ha contratado con empresas privadas con un precio fijo. Esto ha llevado a que se pierdan millones de dólares. Por ejemplo, en aguas profundas se le dio a una empresa privada para que se hiciera un pozo, se le pagaron 125 millones de dólares y no hubo nada. Lo que plantea esta reforma es que se les pague en la medida que produzcan algo, lo que se hace en todo el mundo, lo que se hace en cualquier empresa privada. Esto no implica ningún cambio constitucional, ningún cambio fundamental, simplemente que la forma de contratar esté determinado por los resultados de quien contrata Pemex. Esto reduciría el número de empresas fantasmas, de intermediarios y de amiguismos. Por eso, quienes han lucrado con Pemex a través de empresas fantasmas y de amiguismos son algunos de los grupos que se oponen a esta reforma. ¿A quién benefició, según su libro, la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas en 1938? El libro que yo escribí sobre Pemex, que se titula Los dueños de Pemex, tiene como tesis de que la expropiación de 1938 benefició a los Estados Unidos y que fueron los Estados Unidos los que impulsaron la expropiación para sacar de México a los ingleses que tenían el 75% de los activos petroleros en México. Y esto no lo digo como algo sin fundamento, sino que en el libro transcribo documentos que hacen ver el apoyo abierto del gobierno de los Estados Unidos al general Lázaro Cárdenas para expropiar Pemex. ¿Por qué afirma en su libro que el general Cárdenas se decepcionó de la expropiación? Hay documentos en los cuales él expresa esa decepción de la expropiación. Es más, en sus memorias el general Cárdenas tacha de corruptos a muchos de los que están manejando Pemex. Estamos hablando de unos años después de la expropiación. Hay datos que nos hacen ver que bajó la producción a los 2 años de la expropiación en un 11% y aumentó el personal en un 50%. Yo transcribo documentos en el libro en donde Cárdenas está decepcionado de la expropiación, de cómo se están manejando los recursos y él ya habla de la corrupción de Pemex. ¿Cuál ha sido el papel del sindicato petrolero en Pemex? El sindicato petrolero ha ido acumulando privilegios que le han costado muy caros a Pemex. En este momento, si nosotros tomamos en cuenta los pasivos laborales, pues la empresa está prácticamente quebrada. Mientras que en Brasil, la empresa Petrobras, en donde hay accionistas privados,
en donde es del gobierno, pero están asociados a la empresa privada, tiene un valor como de 250.000 millones de dólares, lo cual ha hecho a Brasil, ya petroleramente hablando, superior en México. El caso de Pemex tiene pasivos casi tan grandes como sus activos, o sea, contablemente Pemex no vale nada. ¿Cuál es la tendencia de las reservas y la producción de crudos, gasolina y gas en México y por qué? Se ha ido reduciendo las reservas, se han ido reduciendo también la producción. La causa es que no se han realizado las suficientes investigaciones, las suficientes inversiones para poder mantener esas reservas. Y esto es debido a que en gran parte no existen los mecanismos mediante los cuales Pemex pueda allegarse a asociados que hagan su trabajo bien. Muchas empresas privadas han sido contratados por Pemex para la exploración, para la explotación, pero bajo esquemas en los cuales se les paga de resultados o no lo que están haciendo. Precisamente esta reforma lo que busca es que quien contrate con Pemex, si hace bien su trabajo, se le pague. Si no hace bien su trabajo, no se le pague. Pero quienes han vivido de recibir comisiones por abajo del agua para después dárselo a algunos políticos son los que se están oponiendo a esta reforma. ¿Usted cree que beneficie o perjudique a los mexicanos que empresas privadas refinen petróleo en México? Ya hay empresas privadas que están refinando el petróleo mexicano. La paradoja es que le están refinando en Texas, fuera de México. Esto es algo para Ripley, es vergonzoso, es risible que actualmente el petróleo mexicano se refine en el extranjero y las ganancias, los impuestos, los trabajos se queden en el extranjero. Lo que propone la reforma del presidente Calderón es que ahora se refine en México. Cada día importamos más gasolinas, estamos importando más del 40% de las gasolinas. Por lo tanto, es obvio, no es necesario ser un sabio ni un gran economista para saber que es mejor refinar con empresas privadas en México a seguir refinando en Texas con empresas privadas. Pero hay quienes se oponen a esto que es de sentido común.